¿Por qué luché contra los rojos? No yo, por supuesto, sino Santicaten. Joaquín Martínez Arbolella. Santicaten era un escritor uruguayo muy curioso, que publicó más de 40 libros, y casi todos eran para despotricar en contra del comunismo. En este libro, ¿Por qué luché contra los rojos?, él explica el origen de su odio al comunismo en la ejecución de Primo de Rivera, el sublevado frente a la República y muerto por fusilamiento por los milicianos. Es curioso porque él cuenta acá con mucho detalle y emoción esa ejecución y la heroicidad de Primo de Rivera, y resulta que todos son macanas, que según parece ni siquiera estuvo ahí, pero sí estuvo en España. Martínez Arbolella, nacido en 1900, muy temprano se fue a Europa, vio en París la filmación de Raquel Meller, que es la primera película sonora mundial, incluso anterior al Cantor de Jazz, y ahí quedó impresionado y decidió ir a Alemania a aprender lo que es la industria cinematográfica. Trabajó para la UFA y luego se fue a España. En España eran los años convulsionados de la guerra, previos a la guerra civil, cuando se había establecido la Segunda República. Es ese momento convulsionado que él, con el que él aprende a repudiar a los rojos, a los comunistas. Trata de, cuando empieza la guerra civil, de enrolarse del lado nacionalista franquista. Lo rechazan porque tienen miedo que sea espía, desde ya era un uruguayo y era extranjero. Finalmente insiste y lo logran meter en un ejército, en un batallón de marroquíes, y actúa en la toma de Málaga, obteniendo condecoraciones. Luego lo licencian y lo mandan como agente a América del Sur. Es un agente de propaganda que llega a América del Sur, a Argentina, donde está un tiempo, y luego en Uruguay. Lo cierto es que Martínez Arbolella, Santicaten, es un pionero de la industria cinematográfica uruguaya. Trató, y realmente de una forma muy importante, de convertirse o de convertir la industria cinematográfica uruguaya en algo importante. Llegó a ser el primer noticiero para cine de Noticias Uruguayas, y fue un noticiero de hecho premiado, considerado en su momento entre los 5 más importantes del mundo. Y estableció en este libro, por ejemplo, Proceso a Sodoma. Ahí ya se empieza a ver, es todo un libro donde él va contando las diferentes alternativas y sus peleas contra la burocracia y contra los parlamentarios para establecer esa ley de promoción cinematográfica. Ahí donde señala su desprecio su desprecio a la democracia y a cualquier mecanismo republicano. Él se ocupa acá de señalar en la solapa del libro, ¿no?, las diferentes excepciones de sodomía. Sodomita, natural de Sodoma, que comete sodomía. Sodomía, concúbito entre personas de un mismo sexo. Sodomie de Sodoma, ville où cet acte était, après la Bible, coit contre nature d'un homme... ahí da acepciones francesas. Este libro sale al encuentro del público, de la discusión y de la diatriba en la lucha por la verdad, a pesar de la confabulación de todos los intereses y de todos los monstruos sagrados que se sintieron amenazados al conocer tan solo su título. Proceso a Sodoma hizo que muchos se sintieran aludidos y presintieran que sus sucias vidas y sus sucios procederes serían enjuiciados. En definitiva, era lo que podía impedir que se desarrollara esa ley del cine que él pretendía. Su visión hacia la cinematografía quedó clara en este libro, que tiene un curioso título: Océano Atlántico, esquina Río de la Plata.
Océano Atlántico, esquina Río de la Plata, es donde queda la República Oriental del Uruguay. Él, en estos 40 libros, más allá de la tendencia ideológica despreciable para muchos, lo cierto es que escribía bastante bien. Este título ingenioso y con mucha facilidad para el insulto. Ahí es donde él se ocupa de Bergman, que en los años 60, cuando él tuvo más auge, Santicaten, es cuando justamente Ingmar Bergman fue valorizado por el crítico uruguayo Homero Alcínate Benet. O sea, los uruguayos fueron prácticamente los descubridores para Occidente de Bergman, mucho antes que cualquier otra cinematografía. Pero aquí él tiene un título que desde ya es elocuente. Loquitos o mariconcitos. En Suecia, un señor hace una película con alta dosis de pornografía. Los puntos que calza dicho director son conocidos y jaleados de tiempo atrás por los sabios críticos cinematográficos, entre comillas. Todo el mundo boca abajo, del país esquina. Como todos ellos son pajeros profesionales que se masturban cerebralmente de lo lindo, cuando los pesados bodrios de Ingmar Bergman se estrenan en la capital esquinera, provocan con su alboroto un desborde erótico a todos los maniáticos y reprimidos sexuales que en la ciudad existen. Como ven, no ahorra en epítetos para los amantes o intelectuales amantes de esta cinematografía, ¿no? Y acá implica un poco su sentido, ¿no? Santicaten, que es él, no se conocería en su aspecto más antipático como es este de la crítica cruda y sus libros, Uruguay año 2000, El País del Miedo, El Proceso de Sodoma, no se hubieran escrito porque no existiría la necesidad de hacerlo. En definitiva, creemos debe investigarse a fondo la fecha cierta con su hora exacta en que se produjo el arribo de aquella estrafalaria embarcación en el año 1000 a la desembocadura del río Maldonado, y una vez comprobados y certificados los dichos y hechos de tan desgraciado insuceso, decretar esta fecha como expresión del duelo nacional, que es cuando se establece el origen, según él, del Uruguay. En estos 40 libros, algunos dicen que Santicaten llegó a ser el autor más vendido en Uruguay en el año 1975. Yo creo que ese dato es bastante dudoso y es algo que figura en internet y se sigue repitiendo. No creo que se le vendió tanto porque los libros los publicaba él y los distribuía él. Lo que sí era muy prolífico. En este otro, Campo de Mayo, se ocupa justamente de señalar lo que son los próceres o prohombres argentinos que él valora tanto y que él conoció, o por lo menos conoció su historia, estando acá. Y entre ellos cita una entrevista que tuvo con Evita, ¿no? El motivo que nos reunía en aquel almuerzo era la seguridad que ella tenía de que yo, de quien nunca dudó en sus claros planteamientos sobre la industria fílmica nacional, podía orientarla en el decisivo momento en que por causas fortuitas ella se encontraba en condiciones de dictar su voluntad. Él fue fervientemente antiperonista y a Perón, curioso, lo relaciona con los comunistas, sus grandes enemigos, ¿no? Pero él quiere destacar a la figura de Evita, que la conoció aparentemente antes o muy justo cuando empezó la relación con Perón. El autor menciona el nombre, y él se cita en tercera persona, y narra su amistad con la más destacada personalidad femenina de estos últimos tiempos porque considera que la responsabilidad histórica de los hechos ocurridos hasta hoy en la República Argentina debe llevar solamente el nombre de Juan Domingo Perón y jamás de quien solo fue su esposa y compañera. Vale decir, de todas las desgracias, el culpable es Perón y Evita aparentemente se dedicaba solamente al cine, según Santicaten. En fin, un escritor curioso, tan raro como sus libros. Algunos tienen algún mérito literario, como Aberración, donde cuentan la historia de un hombre que se excita con la explosión
y la exhibición de cuerpos dinamitados, algo rarísimo. Un ingeniero que viaja a Europa y está incluso en la Guerra Mundial, y acá, por ejemplo, relata, para ver un poco el tono de su prosa, el paroxismo, ¿no? Cuando 5 minutos después el ciclón de rugientes motores se alejó en busca de otro objetivo, la escena de la calle le dio lo que aún no había sospechado siquiera. Cuerpos colgados de postes y faroles, troncos decapitados asomados en sangrantes desechos a ventanas desnudas, sin paredes, cual orcas frustradas, ya que de ellas no colgaban las inexistentes cabezas desaparecidas, voladas en el arrasante vendaval de muerte. A su alrededor, piltrafas, intestinos reventados perdiendo los excrementos de comidas no ha mucho tiempo digeridas. Trozos humanos identificables en su revuelta mezcla de sangre, carne y tela. Allí sintió un nuevo frenesí. Cuando solo, sin que nadie le condujese, apareció en el campo y se presentó a los carceleros, habían transcurrido 2 largos días. Bueno, esto sí es un relato de ficción que él también dice de que es real, pero casi todo lo que él dice que es real no lo fue. Por eso se puede considerar que es decididamente un escritor de ficción. Para terminar, él en este libro donde explica por qué luchó contra los rojos, termina diciendo: la redención humana, el mundo feliz, apacible, justo y bondadoso, es un imposible mientras exista el hombre que dejaría de ser tal si dentro de sí mismo no llevase la llama encendida de su propia y exclusiva ambición. Solo la masa ignara, vengativa o simplemente cobarde y prostituida puede gritar ¡Viva Rusia!, porque al hacerlo pierde su propia estimación y se convierte, por propia voluntad, en vil galiote al servicio de oscuras ambiciones personales de individuos que ni tan siquiera son semejantes a nuestra propia constitución mental. El eslavo jamás pensará como latino.